Bien, y como les había adelantado, vamos a empezar hablando de la OCDE, la OSD. Este es un organismo internacional. Algunos lo describen como el club de los países desarrollados en el mundo. En la región hay unos cuantos vecinos que ya están ahí. El Perú está tratando de justamente vincularse a ese mundo. Y está con nosotros la embajadora Ana Rosa Valdivieso, ella es la alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, y con ella justamente vamos a revisar ese proceso a propósito de que mañana está llegando el secretario general de esta institución. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, embajadora. Buenas noches, Maite, y gracias por esta oportunidad para poder dar un poco a conocer cómo es el proceso de adhesión en el Perú y un poco algunos detalles de la visita, ¿no? Exactamente, como bien hemos indicado, este es un proceso que es de largo aliento. A veces en la ciudadanía hay la idea de que lo de la OCDE va y viene, pero no es así, ¿no es cierto? Es un proceso largo, pero tiene sus hitos. ¿En qué hito estamos ya? A ver, brevemente, ¿no? El Perú empezó a manifestar su interés en el 2012, recién en el 2022 nos invitan a comenzar el proceso de adhesión. En junio del 2022 nos dan una hoja de ruta, y como primer paso en esa hoja de ruta teníamos que entregar un memorándum inicial. ¿Qué cosa es el famoso memorándum inicial? Es una autoevaluación de todos los sectores respecto a los estándares de la OCDE, ¿no? Entonces esto es un tema que han trabajado por 11 meses y que con ocasión de la visita del Premier a París, él le hizo entrega al secretario general de la OCDE. ¿Qué sigue después? Una vez que hemos entregado esta autoevaluación, nosotros estamos siendo evaluados por 24 comités, todos de diferente materia, ¿no? Tenemos tema de estadística, de agricultura, de pesca, de salud, de educación, 6 comités de finanzas, anticorrupción, gobernanza, etc., etc. Entonces, todos esos comités han visto su parte del memorándum y han visto qué cosa falta, qué información adicional, qué quieren puntualizar, etcétera, y nos mandan cuestionarios. Entonces, estamos en la etapa de recibir cuestionarios con preguntas adicionales que nosotros derivamos a 42 líderes sectoriales, porque es un proceso en el que todos estamos comprometidos, Maite. O sea, hay más de 400 funcionarios públicos trabajando en esto, ¿sí? Y hay 42 líderes sectoriales. Eso es importante, ¿no? Sí. Porque, como mencionábamos antes de empezar la entrevista, en un país en donde lamentablemente hemos vivido los últimos 6 años de crisis en crisis, lamentablemente cambio de mandatarios, digamos, de presidentes, esta es una de las cosas que se ha mantenido en casi 10 años. Y sin, digamos, oposición, aceptado pacíficamente por tirios y troyanos, por moros y cristianos. Así es un tema de consenso, ¿no? Entonces es un gran esfuerzo que están desarrollando los funcionarios públicos porque tienen que absorber estos cuestionarios. Se ha hecho un gran proceso de articulación, que eso es uno de los beneficios del proceso, ¿no? Se tiene que articular todo el Estado para poder avanzar en el proceso, y una vez que terminemos los cuestionarios, que cada uno tiene su momento, su tiempo, etcétera, ya cada comité va a hacer 2 cosas. Uno, van a venir en misión, ¿Ya? porque ellos certifican y verifican todo, la OCDE funciona así. Y lo segundo, nos van a señalar algunas recomendaciones y algunas reformas. Nosotros ya sabemos más o menos de algunas reformas que tenemos que hacer, Ya. ¿no? Porque hay temas que vienen en la hoja de ruta que se refieren desde reformas estructurales, temas que tienen con digitalización, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con crecimiento inclusivo, con libre mercado, pero también con competencia, con cuestión de inversiones. Entonces, grosso modo, tenemos líneas ya de reformas, pero cuando los comités nos evalúen, vamos a saber exactamente, ¿no?, qué otras reformas tenemos que hacer. Claro. Entonces, son reformas que vienen, yo creo, por eso te decía, es la oportunidad de grandes reformas del Estado, porque vienen ya con cierta legitimidad. La OCDE se caracteriza no solamente porque son países desarrollados, sino porque tienen como una certificación de mejores
políticas y prácticas. Claro, y para los que nos están viendo, porque claro, uno a veces ve la OCDE, Sí. han pasado 10 años, Sí. es un proceso largo, todavía no estamos viendo la magia de la OCDE en el Perú. Alguien hablaba que habría que también generar una suerte de OCDE hacia adentro, no solamente del Perú hacia el mundo, sino hacia adentro. ¿Cuál podría ser el impacto, digamos, en este tiempo? ¿Cuándo veríamos esos resultados, esas reformas? ¿Tendremos que esperar 10 años más, 5 años más? ¿Cuál es el timing que se maneja para saber y obviamente manejar expectativas? Porque uno dice la OCDE y ha habido mucha crítica, ¿no? Sí, la OCDE y nos agarró la pandemia y estábamos desprevenidos, en fin. Sí, yo creo que es difícil dar un tiempo, claro, porque para mí al menos depende de dos cosas. Uno, de qué tanto avance el Estado, tanto para darle información y el tipo de información que demos, que es un gran desafío también, y luego qué tan rápido hagamos las reformas que nos piden. Eso es por un lado. Pero por otro lado, la organización tiene sus cronogramas. O sea, hay comités que se reúnen una vez al año, hay otros que se reúnen 2 veces al año, y nosotros estamos con 5 países, ¿no? 3 europeos, bueno, y Brasil, Argentina, que todavía no se ha decidido, pero el que llega a ese comité primero, porque lo ha trabajado antes, entonces a veces te hace pasar al segundo semestre o a veces al siguiente año. Entonces es un cronograma que no se sabe, pero los países latinoamericanos se han demorado entre 4 y 8 años. O sea, nosotros estamos ya un poquito más allá de la media. No, porque no, estoy hablando a partir del momento en que fueron invitados. Ok. No desde que nos interesaron. Desde todo el proceso, perfecto. Claro, porque ahí entras a un cierto ritmo y a una metodología, si se quiere, trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras hay un estímulo para hacer las reformas, hay cierta legitimidad. Lo que es muy bueno también es que hay un camino, no importa qué gobierno pueda venir o no. Nosotros, inclusive, si ya entramos para el 2026, se tiene que seguir con las políticas que se han aprobado, ¿no es cierto? Eso es parte del compromiso con la organización. Ahora, la OCDE no solamente se queda en el ámbito, al menos eso parece que va a pasar con la llegada de este secretario general, en el ámbito de la administración pública, de estos 400 funcionarios, sino que también hay que, de una manera más directa, vincular al resto de agentes del país, ¿no? Claro. Y creo que van a reunirse con gremios, con la academia. ¿Podría comentarnos un poco este tipo de relaciones? Es un trabajo realmente, la adhesión es un proceso de colaboración. ¿No? Entonces, bueno, las primeras reuniones van a ser con los ministros, se va a reunir con el premier y con un grupo de ministros y después se va a reunir con la presidenta en algún momento, ¿no? Va a tener un evento académico que es auspiciado por el CIES y también por la Universidad del Pacífico, y al día siguiente se reúne con, realmente creo que son 60 organizaciones empresariales, que es un desayuno que la CONFIEP está organizando, se reúne con sindicatos, hay una sesión informativa del Acuerdo Nacional y se reúne hay una comisión dentro del Congreso que está dedicada a la incorporación del Perú a la OSD y se reúne con congresistas también. Y después ya tiene sus temas privados porque se va a reunir con los embajadores de la OCDE acá en el Perú. Importante. Sí. Entonces, con la llegada del secretario general, la interpretación que podríamos darle a esta visita, que es importante, es un mayor soporte al proceso que está siguiendo el Perú. ¿Podríamos interpretarlo de esa manera o es parte del protocolo que también siguen los países que se adhieren y que justamente están en esta vía? A ver, yo creo que son las dos cosas. ¿No? O sea, yo creo que el secretario general viaja a un país que le interesa y un país donde hay un proceso de adhesión que él sabe que ellos están acompañando, porque la OCDE acompaña todo el proceso. Claro. ¿No? Entonces, es verdad. Tiene que presentar un informe económico porque la OCDE hace informes económicos cada cierto tiempo de todos los países. Es el primero que han hecho sobre el Perú. ¿Informe económico sobre el país? Sobre el país. Sobre el país. Así es. Bueno, ¿y ahí cómo vamos a empezar a defendernos? No, lo que pasa es que, bueno, a ver, todavía es un documento confidencial, lo van a liberar, él lo va a presentar el 27, o sea que creo que el 26 va a estar libre, pero habrá muchos temas conocidos y que sabemos que tenemos que reformar, ¿no?
Entonces hay ciertos hallazgos y hay recomendaciones. Entonces, este es otros temas que vamos a tener que mirar en profundidad. El MEF ha trabajado mucho también con ellos para el informe económico, o sea que yo creo que no van a haber sorpresas. Interesante. Lo que hay es un camino, y un camino que tenemos que recorrer, porque va a ser en beneficio realmente, no ahorita, claro, pero en beneficio de la ciudadanía. ¿No? Y del país en general, Del porque país como en decíamos, general, claro. dentro de tanta incertidumbre, esto es una de las pocas cosas que se ha mantenido constante en 10 años, ¿no? Exacto, y que te da eso, te da una hoja de ruta. Exacto. ¿Cuáles son las mejores políticas? ¿Qué haces con la digitalización? Te permite también estar en un grupo de países que manejan los estándares globales sobre temas nuevos, ¿no? Claro sobre que sí. Cosas nuevas en medio ambiente, sobre economías digitales, sobre todo eso. Entonces, en realidad, es una gran oportunidad, es un gran desafío. Nadie está diciendo que sea fácil. Y yo creo que es también hay que tener mucha constancia y resiliencia, porque no es una cuestión, como tú decías, no va a ser algo inmediato, no es que se va a ver los beneficios inmediatamente, pero yo sí creo que si logramos articularnos mejor, eso ya va a ser un beneficio. Exactamente. Ahora, los temas que nos ha mencionado, uno podría pensar que son básicamente de corte productivo y económico, pero la OCDE también entra en los temas sociales e incluso institucionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta agenda institucional, que es uno de los temas que más, digamos, han afectado al país últimamente, han habido marchas, hay mucho cuestionamiento. ¿Qué tipo de buenas prácticas desarrolla OCDE y que tendríamos que empezar nosotros a preocuparnos de adquirirlas? Yo te digo, por ejemplo, nosotros nos ve un comité que se llama el Comité de Gobernanza Pública. Ajá. El Comité de Gobernanza Pública tiene que ver desde temas de fortalecimiento institucional, servicio civil, cómo organizar mejor, por ejemplo, los ministerios para que cada uno observe mejor sus competencias. Todo eso viene, porque hay una serie de temas que nos plantearon desde el 2015, 2016, y que hemos avanzado poco. Entonces, tenemos que retomar algunos asuntos que están en la agenda, ¿no? Para seguir con esos procesos. Es muy difícil llevar a cabo un proceso de reformas si no mejoras tus instituciones, si no fortaleces y si no fortaleces también a todo el servicio civil. Así es, que seguramente es una de las buenas prácticas que se pueden observar en estos países, ¿no? Exacto. ¿No? Servicios civiles muy fuertes, muy especializados, capacitos, meritocracia. Ese es un tema. Claro. ¿no? Ahora, está esta hoja de ruta, están estos esfuerzos por acercarse a esa hoja de ruta, pero, digamos, la adhesión, hay un término que se utiliza mucho en estas cosas, ¿es vinculante? O sea, las recomendaciones son obligatorias, son, de alguna manera, le dan cierta libertad a los países para que vean hasta dónde pueden, o cómo es el grado de exigibilidad de esta cuestión, porque a veces la gente dice, sí, la OCDE, pero no va a cambiar el Perú. ¿Qué le decimos a la gente que es escéptica? Si nosotros no cambiamos, no vamos a llegar a la OCDE. O sea, el juego es al revés. Nosotros estamos en este proceso porque queremos, porque el Perú como país ha dicho, esto es de interés nacional, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Y ese proceso requiere una serie de reformas. Entonces, tomará el tiempo que tome, y ojalá que sea pronto, pero si nosotros no hacemos las reformas, y reformas que nos va a pedir cada comité, o recomendaciones, ¿no? Algunas serán grandes, otras serán menores, ¿no? No vamos a poder entrar porque cada comité te evalúa. Una vez que los 24 comités nos han evaluado, esto va al Consejo. Y una vez que todos estén de acuerdo, ahí firmamos un acuerdo que es vinculante. Y acá es todo o nada, o hay grados. Por ejemplo, vamos a pensar... El tema de la tributación. Tienen que lograr que la tributación ya sea electrónica, que ahora sea todo por medios digitales. Todos los países de la OCDE tienen este sistema, digamos, de interconexión. Y en el Perú están, no sé, al 20%, 30%. ¿Se va midiendo en porcentajes o es blanco o negro, todo o nada? Algunos comités tienen benchmarks, otros no. Entonces, depende del tema. En algunos sí tienes que llegar, pero en general... hay como una tendencia a la inclusión. O sea, si ellos tienen
metas muy altas sobre ciertos temas, nosotros tenemos que avanzar hacia eso. Ya. A nosotros nos contaba un capacitador, una capacitadora que vino de Costa Rica, que por ejemplo ellos habían entrado finalmente a la OCDE y que encima te seguían midiendo sobre las prácticas y las políticas que tenían. Y dice, hemos entrado y estamos en el último lugar entre todos los países, ¿no? ¿Por qué? Porque hay eso, te van midiendo constantemente frente a estándares. Ahora, eso tiene algo positivo, tú sabes a dónde tienes que llegar y sabes de dónde partes, porque partes de un diagnóstico, yo diría, muy exacto, ¿no? Con temas que son, indicadores que son comparables. Es interesante porque, según nos comentaba, de 4 a 8 años es un tiempo equivalente o a un gobierno, un periodo o dos, que podrían ser sostenibles y obviamente sostenidos, digo, de cambios y estructuras que hoy día no tenemos, ¿no? Ahora, la continuidad de este proceso, ¿cómo se hace dentro del Estado? Vamos a decir, estos 400 funcionarios rotan, se quedan, en 10 años han cambiado. ¿Cuánto cambia también el seguimiento dentro del gobierno, del Estado peruano, ¿no? Porque seguramente han cambiado las personas que estaban vinculadas con este cuerpo. A ver, yo pienso que hay en realidad tres pilares en el proceso, pero todos están involucrados. Es la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería, ¿no? Que son la parte central de una comisión multisectorial y en todo caso son sectores bastante estables, ¿no? Entonces, que pueden dar una continuidad. Después han habido, es verdad, cambios en los ministerios, pero hay funcionarios que tienen muchos años en los ministerios, ¿no? Entonces, somos conscientes, porque yo tengo este encargo recién desde mayo, que la estabilidad en los cargos de los funcionarios que van a llevar el proceso es fundamental. Así es. Y eso está asegurado. Lo tenemos clarísimo. Asegurado, estamos tratando de que esté asegurado. O sea, que la gente que participa es fundamental. Sea estable, que se pueda seguir, que haya memoria, que haya conocimiento de parte de esa gente, se está relacionando con sus pares en la OCDE. Entonces, eso ya tiene un valor, están en intercambio de experiencias, capacidades. Entonces, sabemos que es importante y es algo que se va a tratar, mantener la estabilidad de la gente que está trabajando en el proceso. Es fundamental. Claro que sí, porque hay un conocimiento que se va desarrollando, hay una curva de aprendizaje, ¿no es cierto? Y sería lamentable empezar cada vez de cero, no tiene mucho sentido. Es algo que se ve clarísimo y que es fantástico, es la experiencia que han tenido, por ejemplo, todas las superintendencias, ¿no? De banca y seguros, del mercado de valores, en fin, ¿no? Y hay una estabilidad y son conocidos por eso, ¿no? El MEF también. Estupendo. Bueno, muchas gracias, embajadora, por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante porque en verdad, como decíamos, uno piensa que la OCDE nos acepta, estamos en este proceso de adhesión y mágicamente todo empieza. Pero en verdad el proceso es largo y hay que tener esa constancia para lograr el objetivo final, que es en verdad la reestructuración de todo un país, ¿no es cierto? Así es. Es que bueno, enhorabuena y estaremos atentos justamente a esos resultados. Muchísimas gracias por la Gracias a usted. Bueno, y después de este interesante acercamiento a la OCDE y a lo que evidentemente va a implicar para cada uno de nosotros, ojalá que enhorabuena con reformas que sean constantes en el tiempo, vamos a ir a un corte y volveremos para hablar de seguridad ciudadana y la flagrancia. ¿Qué cosa es eso? Ya lo vamos a conocer después.